Bienvenidos. Profecías bíblicas. Jesús y su doctrina. A continuación compartiremos con ustedes el tema: la profecía de Isaías 53. Y la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías. La profecía de Isaías 53 describe todos los acontecimientos que sucedieron al Mesías, Jesús, el Redentor del mundo, que colocó su vida por la humanidad. Todas sus enseñanzas y doctrinas se encuentran escritos en el Evangelio. Jesús, en su enseñanza de su doctrina, enseña toda la doctrina que fue anunciada a través de los profetas en la Biblia. Luego fueron escritas en el Evangelio todas las profecías que fueron cumplidas en Jesús, profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 53, entre otros profetas como Jeremías. Isaías, en su profecía del capítulo 53, habla de un mensaje anunciado. Comienza con dos preguntas: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha manifestado su brazo? Se había anunciado la redención, según la promesa que había hecho a Abraham. Le anunciaba: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Abraham fue justificado por creerle a Dios. Por esto le hace esta pregunta. La profecía de Isaías indicaba a Israel y al mundo que el mensaje anunciado a los patriarcas, sacerdotes, jueces, reyes y profetas debía haber sido creído. La segunda pregunta es: ¿a quién se le había manifestado su brazo? Muchas veces y de muchas maneras se había manifestado el poder de Dios a través de su brazo poderoso. Ellos conocían el poder de su brazo, y quién era su brazo. Moisés le indicó: el eterno Dios es tu refugio y aquí abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Y dijo: destruye. El evangelista Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje fue anunciado, pero ¿quién lo cree? En el Evangelio de Juan se escribe que a pesar de hacer tantas señales y milagros, muchos no creyeron en él. En la doctrina de Jesús fue manifestado, como lo anunció Jesús, en una oración a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres, que me distes. Debían creer en el anuncio de los profetas, patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes. Como se los insistió Jesús, después de resucitar, a dos de los discípulos. En la doctrina de Jesús, también Jesús preguntó a la gente que si creían en él, porque ya a ellos se les había anunciado la promesa de redención. Jesús encontró a un ciego de nacimiento, que lo habían expulsado de la sinagoga por Jesús haberlo sanado. Y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9:35. La profecía habla de un renuevo. En Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Refiriéndose a la raíz de Isaí, el rey David. Isaí es el padre del rey David. El Mesías en la carne procede de la descendencia del rey David. El apóstol Pablo habla en la carta a los romanos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. En el Evangelio se escribe: dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías y Jeremías. Esta profecía de Isaías 53 indicaba la naturaleza humana y divina del Redentor de Israel, porque según la carne procedía de la descendencia del rey David, de Judá, y sus salidas eran eternas, como escribió el profeta Miqueas, para ser el renuevo de David, y ser llamado Jesús de Nazaret o renuevo. La doctrina de Jesús nos habla que él fue llamado Nazareno, porque vivió en Nazaret, una ciudad de Galilea. Y Jesús indicó que él era Jesús de Nazaret cuando lo fueron a buscar los guardias para entregarlo al Sanedrín. Pilato también lo llamó Jesús de Nazaret, colocando una tablilla en la cruz y madero con este nombre. Y la doctrina de Jesús indica: el nombre que le dio el ángel a María fue Jesús, y así se llamó. El nombre de Jesús de donde procedía se llamó Jesús de Nazaret. Su nombre es admirable, según escribe el profeta Isaías. Jesús en su doctrina les dijo a sus discípulos que pidieran en su nombre a su Padre. Y antes de ascender al cielo, les dijo que todo lo hicieran en su nombre.
porque le fue dado toda autoridad, poder y carácter. Según se escribe en el Evangelio de Mateo y Juan. Sus discípulos así lo hicieron. En su nombre siguieron haciendo la obra que Jesús hacía. Pero porque Jesús estaba presente en medio de ellos. Porque, les dijo que Él estaría con ellos. No los dejaría. Así que el nombre de Jesús representa lo que es Jesús. La autoridad, el poder y el carácter que se ejerce. Cuando Él está presente en medio de nosotros. Cuando decimos en su nombre. Suceden cosas. Las cosas maravillosas que suceden, en las obras que hace Jesús en medio de nosotros. La profecía de Isaías 53. Habla de que fue despreciado, tanto en su humanidad, como en su nombre santo. En Isaías 53, 3. Nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. En la doctrina de Jesús. Al respecto, Jesús les dijo, ni aun esta escritura han leído. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Evangelio nos dice, comenzó a enseñarles, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Ser muerto, y resucitar después de 3 días. La profecía en Isaías 53, 4. Indica, como humano, Él llevó nuestras enfermedades. Nos dice, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el Evangelio se escribe, porque había sanado a muchos, de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Por la culpa del pecado fue herido. La profecía nos anuncia, que fue 3 veces herido, en Isaías 53, 4, 5 y 8. Herido por la culpa, la sentencia y la pena de su pueblo, por romper su pacto. El Evangelio nos dice, Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Le hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. Y lo golpeaban en la cara. En la profecía de Isaías 53, 5. Nos indica nuevamente que fue herido. Él llevó la sentencia del pecado. Porque nos dice la profecía que le hicieron un juicio. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió y padeció en este cuerpo, para llevar la sentencia del pecado. Para perdonarnos y sanarnos. Era importante para Jesús perdonarnos y sanarnos. Que en su Evangelio preguntó, ¿qué es más fácil perdonar el pecado o sanarlos? Y para que sepan dijo, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo al enfermo que se levantara. Así que el perdón de los pecados está ligado a la sanación del cuerpo humano. Al Jesús sanar sus llagas, causada por sus heridas, sana también nuestro cuerpo enfermo, perdonándonos. La doctrina de Jesús le dio importancia a que la gente fuese sana, pero también era importante que la gente comprendiera que Él tiene el poder para perdonar los pecados, y que a través de su perdón recibir la sanación del cuerpo. Jesús los perdona, y la sanación es inmediata, como le pasó al paralítico. En Marcos 2, 10. Cuando Él muere y resucita, sus llagas fueron curadas. Así pasa con nosotros. Nuestros cuerpos son sanados por su sanación de sus llagas. Al resucitar, Él mostró a Tomás las heridas, que le habían hecho, ya sanas. Le hirieron en las manos y en los pies, para clavarlo en la cruz o madero. Y luego después de muerto, le traspasaron una espada en el pecho. La profecía de Isaías indicaba, Él pasaría por un juicio. Y Jesús pasó por el juicio de Dios. Cuando lo llevaron al Sanedrín, ante los sumos sacerdotes, ancianos y escribas, que era la justicia de Dios en la tierra en aquella época. Pasó por el juicio del gobierno del hombre. El gobierno de la época era Pilato en Judea. Y el juicio del pueblo. Cuando Pilatos le preguntó al pueblo a quién quiere que le suelten, lo cambiaron por Barrabás, un delincuente. Dice la profecía. Fue herido 3 veces. El Evangelio nos habla, lo golpearon en el Sanedrín. Lo declaran culpable de muerte. Lo llevan ante Pilatos, para acusarlo ante el gobierno, que tenía la autoridad de enviar a matar. Pero Pilatos no le halló ningún delito. Pero le declara la pena. Y Pilato ordenó a azotar. Le colocaron una corona de espinas. Luego Pilato lo sentencia a muerte.
Cuando el pueblo, instigado por los principales, demanda que lo crucifiquen. Para crucificarlo en la época, le horadaron las manos y los pies, clavándolo en el madero o cruz, y después de muerto le traspasan una espada en el costado. En la profecía en Isaías 53, 6. Somos salvos por la gracia de Dios. Nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Como profetizó el profeta Oseas. Porque Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Somos salvos por su gracia divina. Como anunció el apóstol Pablo a los Efesios, a través de la fe en Jesús. Somos salvos por su gracia. Él pagó la culpa, la pena y la sentencia del pecado de todos nosotros. En la doctrina de Jesús. Jesús les dijo: el que cree en mí, no morirá para siempre. Refiriéndose a su gracia divina. En la fe en él. La profecía de Isaías 53, 7. Anunciando su sufrimiento y padecimiento. Sufrió y padeció en nuestro lugar. Nos dice: angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Condenado a muerte, por el Sanedrín. Lo llevaron ante las autoridades romanas, para acusarle y poder tener hechos, para que lo mataran. En la profecía de Jesús, él anunció a sus discípulos sus padecimientos y sufrimientos. El Evangelio nos dice, que cuando pasó por toda su agonía, juicio y padecimiento, Jesús callaba. ¿Qué hablar ante un pueblo ciego y guías de ciego? Que no sabían lo que hacían, matando al Hijo de Dios. En la profecía de Isaías 53, 8. Indicando el juicio del Hijo del Hombre. Una tercera herida por la pena de muerte. Nos dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Los juicios de Dios, sobre él. En el juicio que le hicieron. Lleva la pena. Lo condenaron a muerte. Siendo inocente de todo. Según el Evangelio de Mateo. Él pasó por el juicio de Dios a los hombres. Porque dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que es necesario que el hombre muera una vez y después venga un juicio. En la doctrina de Jesús, Jesús habló de sus juicios, haciendo comparación entre la generación a quien él le hablaba, y a las personas, pueblos, ciudades y naciones, a quienes se les haría un juicio. Colocó como ejemplo el país de Tiro y Sidón, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, a la reina de Saba y a los hombres de Nínive, que su juicio sería más tolerable para ellos, que para la generación de su época. En la profecía de Isaías 53, 9. Habla de su justicia. Él nos justificó. Nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue con los malos su sepultura. Aunque fue inocente de todo. ¿Por qué? Pilato salió otra vez, y les dijo: miren, lo he traído aquí afuera, ante ustedes, para que entiendan que no hallo en él ningún delito. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En la doctrina de Jesús, les dijo a sus discípulos, que el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en él, de justicia por cuanto él ya vino, y de juicio, porque ya el que tenía el dominio de este mundo, entregado por los hombres, ya había sido juzgado, dando a entender Jesús, que solo hay un pecado imperdonable, que no crean en él, y que Dios ya había hecho su justicia, porque cumplió con su promesa de redención a los hombres que le dio a Jesús, y de juicio, porque ya no será cargado con la culpa a nadie. Cada quien responderá por sus actos. En la profecía de Isaías 53, 10. Él fue la expiación por el pecado. Él murió en nuestro lugar. Dice la profecía, como el Cordero de la Pascua, que se ofrecía cada año en expiación. Pero él lo hizo de una vez y para siempre. Y nos dice la profecía: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fue la expiación por el pecado. Tomó nuestro lugar. Y su sentencia fue la muerte. En el Evangelio de Juan nos dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Inclinó la cabeza, entregó el espíritu.
Y murió. Consumado es, significa pagado en su totalidad. Él pagó nuestra culpa, la sentencia y la pena en su totalidad. No hay deuda con Dios. A través de la justicia de Dios en su Hijo. Él fue la ofrenda expiatoria por el pecado. En la doctrina de Jesús, Él les dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra, y después de morir, resucitar al tercer día. Los que ejecutaron el juicio sobre Jesús, el Sanedrín encargado de esta obra, ofrecieron la ofrenda expiatoria por el pecado, porque condenaron a Jesús a la muerte. En la profecía de Isaías 53, 11, somos justificados y santificados. Nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Después de hacer la voluntad de Dios, de padecer, sufrir y morir, nos justificó en su gran sabiduría y conocimiento. Porque Él tuvo el conocimiento, aunque nosotros no lo teníamos. En su conocimiento nos justificó. En la doctrina de Jesús, nos habla de que Él se santificó a Él mismo, para que seamos santificados en la verdad de Dios. Su palabra es verdad, y Jesús es la verdad de Dios. En la profecía de Isaías 53, 12, habla de su resurrección, la esperanza de la vida eterna. Profetiza de su resurrección y glorificación, diciéndonos: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En la doctrina de Jesús, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La doctrina de Jesús. En la resurrección y su glorificación. Jesús les dijo a sus discípulos que él tenía que padecer mucho, por los principales sacerdotes y escribas, después de morir, resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. En la doctrina de Jesús, anunció también su gloria. Y él está a la diestra del poder de su Padre. Vendrá en su gloria. En las nubes. También dijo perdón a los padres, que no saben lo que hacen, cuando le estaban haciendo juicio. Y les habló a sus discípulos que ellos estarán con él en su gloria, cuando él venga. En su reino. En el Evangelio de Mateo, nos dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que tiene toda autoridad, poder y carácter. Jesús dijo que él regresaría en su gloria, en las nubes, y todo ojo le verá. Esta es una profecía de oro. Y la doctrina de Jesús es de oro. Guarde este vídeo, y comparta con sus amigos y hermanos.